Pues Mauricio, ahí está también la noticia, Colombia Humana, hay que darle esa personería jurídica, es la decisión de la Corte Constitucional y le ordena entonces a través de este fallo al Consejo Nacional Electoral. Como usted sabe, pues Gustavo Petro se fue lanza en ristre contra este Consejo Nacional Electoral, dice que está politizado y que hay que reformarlo. ¿Cómo va a cambiar este panorama con miras a las elecciones? Y sobre todo porque, tal como lo dijo Gustavo Bolívar, pues hay varios que simpatizan con la Colombia Humana de Petro, pero que están en otros partidos. ¿Cómo van a hacer legalmente para pasarse a Colombia Humana? ¿Esto va a ser doble militancia? No sé usted cómo ve ese panorama. Jenner, empecemos por aclarar los términos de lo que decidió la Corte Constitucional. Recordemos que no solamente el Consejo Nacional Electoral le había negado la personería jurídica a la Colombia Humana, sino que esa misma discusión había subido al Consejo de Estado y le había sido negada una vez más. Terminó llegando a la Corte Constitucional y allí sí se le otorga la personería jurídica con un voto negativo, la mayoría de los votos positivos y un salvamento de voto. ¿Cuál es el quid del asunto? Lo primero, se supone que para que un partido tenga personería jurídica debe haber superado en elecciones legislativas un umbral del 3% de la votación total. El que tenga más de ese 3% de la votación total puede tener el derecho a una personería jurídica. El que tenga menos, pues no lo puede tener el derecho a una personería jurídica. Elecciones parlamentarias, ojo a lo que acabo de decir. Lo que termina pasando cuando uno tiene personería jurídica es que tiene las riendas de su destino político, de su destino institucional, porque puede inscribir candidatos para el Congreso, puede inscribir candidato para la presidencia de la República sin depender de nadie más. Si uno no tiene personería jurídica, le toca buscar alianzas con otros que sí las tengan, como el Movimiento Maíz o como la Unión Patriótica o como cualquier otro partido que esté metido en una coalición de ese estilo. ¿Qué decide la Corte Constitucional? Si bien es cierto que no cumplía con el primer requisito, y en eso tenían razón el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, de tener más de ese umbral del 3% en las elecciones parlamentarias, también es cierto que hay un artículo de la Constitución, el 112, que dice que aquel que pierda en la segunda vuelta las elecciones tiene derecho, ya en la recta final, en segunda vuelta, tiene derecho a tener dos congresistas como representante de la oposición, que fueron en este caso Gustavo Petro y además de eso su candidata a la vicepresidencia, Ángela María Robledo. Y esos 12 representantes de una oposición que no tiene personería jurídica quedan pintados en la pared. Lo que dijo la Corte Constitucional es, respetemos ese artículo de la Constitución modificado más recientemente, el 112, reconozcamos que Gustavo Petro tuvo una votación monumental, más de 8 millones de votos en las elecciones presidenciales, reconozcamos que ahí hay un liderazgo de oposición que no se puede ejercer plenamente si no hay una personería jurídica. Por lo tanto, merece la personería jurídica y así será de aquí en adelante con una jurisprudencia que se abre en adelante. Eso en cuanto al fallo de la Corte Constitucional. Implicaciones políticas, creo que la nota acertaba cuando señalaba, y alguno de nuestros analistas consultados señalaba, esto fortalece el papel de Gustavo Petro dentro de la Colombia Humana y el Pacto Histórico, si ustedes quieren, porque no necesita alianzas, no necesita plegarse a otros, no necesita negociar con otros. Y una prueba de ese personalismo que se va a seguir profundizando y se va a seguir fortaleciendo es que las listas que va a presentar el Pacto Histórico son listas cerradas. Es decir, si a mí me gusta Pepito Pérez, no puedo votar por Pepito Pérez. Va a ser una lista del Pacto Histórico que seguramente va a tener foto de Gustavo Petro, de la Colombia Humana o qué sé yo, y de ahí para adelante los que alcancen a entrar sin poder votar por uno o por otro. Las listas cerradas confían mucho más en el personalismo, mucho más en el nombre, mucho más en el sello que en las personalidades individuales. Y finalmente, si a eso sumamos la inquietud legítima de algunos de quienes han estado cerca de Gustavo Petro, de no haber estado militando en la Colombia Humana, que no tenía personería jurídica, sino en otros movimientos, en este caso el Movimiento Maíz, creo que se le abre una grieta adicional a esa posibilidad de tener listas variopintas, con nombres interesantes, con nombres atractivos, porque algunos de ellos se quedarán por fuera y seguiremos con la idea de una lista cerrada personalista.